aquí a todos los que nos acompañan desde la casa Wilson Smith, y pues los saludo también a quienes nos ven a través de Facebook y que pues tienen el interés en estos temas que nos interesan, a quienes somos parte de Wilson Smith. Y en esta ocasión pues está acompañándonos después de una pausa que tuvimos. Era costumbre que la doctora Ceci nos compartía un tema el último viernes de cada mes. Ay, bueno, otra vez la tenemos de vuelta, a mí me da mucho gusto, bienvenida a tu casa, Ceci. Muchas gracias. Y en esta ocasión nos acompaña con un tema que me lo estaban platicando hace ratito, el cortisol, una sustancia que, bueno, ahorita tú ya nos vas a decir qué es. ¿Ah? A mí lo que me interesa mucho saber de esta sustancia, yo siempre he creído, y es algo que Wilson lo sentimos mucho, que tu cuerpo tiene todo, o prácticamente todo, salvo excepciones cuando hay alguna cuestión neurológica o algún daño que ya vaya más allá, pero en lo general, cada ser humano tenemos prácticamente todo para tener una vida que nos sea plena. Así es. Y el no conocer esto a veces nos implica cuestiones. Por ejemplo, esta semana se va a cerrar, bueno, se cerró la semana pasada, o esta, no recuerdo cuál va a ser, no, es esta, con salud emocional. Madurez emocional. Con el tema de madurez emocional. Y yo siento que la cuestión de las emociones y el cortisol, no sé si están muy relacionadas, pero bueno, este tema lo vamos a cerrar el sábado, y por eso nos interesa mucho también saber de esta sustancia del cortisol por la cuestión emocional, que es donde a veces desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo, nos andamos enterando de todo, sabemos qué dijo Ninel Conde, qué le whatsappeó al marido. Bueno, eso yo me enteré el otro día. Cada quien se ha con muchas cosas, pero fíjate, hay cosas de cómo que ocurren dentro de mí, y qué es lo que invita a Wilson Smith, a mirar hacia adentro, a que te conozcas, y en esta cuestión, bueno, qué mejor que una profesional en la cuestión de salud, como lo eres tú, médico y además psiquiatra. Entonces nos da mucho gusto y te agradecemos que nos vas a compartir este punto de vista tanto profesional como el personal que tú das, que se me encanta. Entonces, pues gracias a todos los que se interesan en este tema, y adelante, Ceci. Muchas gracias, Renato. Gracias. Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente, y ya venciendo el miedo de atrevería a salir. Pero sí, como ya decía Renato, vamos a hablar del cortisol. El cortisol es una hormona y está implicada en un montón de cosas, ¿no? Tienes que nos imaginamos, por ejemplo, el sueño, el apetito, ligeramente en el metabolismo, en el cómo se va distribuyendo la grasa en el cuerpo. Entonces, para hablar del cortisol, es una hormona que se segrega en la glándula suprarrenal, igual que la adrenalina. Nada más que la adrenalina tiene una función de activación, sí, el cortisol tiene un efecto en todo el sistema, de manera distinta dependiendo de los receptores que lleguen, ¿no? Entonces, el cortisol es una hormona que también regula el sistema inmunológico, ¿sí? El cortisol es regulado también por el ciclo de sueño. Normalmente, durante el sueño, cuando descansamos bien, ¿sí?, llega un punto en que el cortisol se empieza a liberar antes de levantarnos, ¿no? Y durante el día se va desgastando y ya podemos llegar a dormir, y nuevamente se va generando este ciclo del cortisol que es normal de la y que se va a ver alterado cuando no dormimos, ¿sí?, o cuando dormimos poco, o cuando el sueño es fraccionado, ¿sí? Entonces empieza a haber alteraciones en el cortisol. Vamos a ver los peligros del cortisol, pero primero vamos hablando como lo normal. El cortisol, cuando de alguna manera se ve alterado, empieza a afectar el sistema inmunológico, porque ese es un regulador del sistema inmunológico. Entonces, el no dormir bien me va a afectar el cortisol, me va a afectar el sistema inmunológico, y entonces va a ser más fácil que me enferme de cosas muy simples como las gripitas, ¿no?, que nos fuera a todo el mundo, que no nos afectaría si el cortisol no se salía de control. Entonces, eso nos puede dar si nos desvelamos, por ejemplo. Otro problema con la alteración del cortisol es cuando las personas consumen
corticoides que son similares al cortisol, ¿no? Las personas consumen corticoides, por ejemplo, para algunas gripitas o para el dolor, es muy común que las personas utilicen cortisol, cortisona, hidrocortisona, y todos los derivados para las cuestiones de inflamación y dolor. Pero eso va a generar una alteración al cortisol, y cuando yo deje de consumir esta sustancia, mi organismo se va a ver afectado, ¿no? Y afecta el sistema inmunológico, afecta el sueño, ¿no? Luego lo otro, la gestión del metabolismo, ¿no? Al momento de que se aumenta el cortisol, empieza a generar una distribución de la grasa de manera distinta. ¿Sí? Se deposita más a nivel abdominal y abajo del cuello, ¿no? Que se empieza a generar como una joroba, pero debajo del cuello no es la joroba típica de que estamos en esta posición, sino debajo del cuello se empieza a acumular grasa que se le conoce como jiba, como la de los toros y los de los, ¿no? Y empieza a hacer que la piel se vuelva más delgada. ¿Sí? Entonces, en el abdomen, imagínense, mucha grasa y piel delgada, pues se llena de estrías. Y las características de esas estrías son rositas, no son estrías pálidas normales, rositas, ¿no? Entonces ya empieza a generar también extremidades más lentas, los músculos empiezan a ser más débiles, empiezan a perder volumen. Entonces la alteración del cortisol, además de afectar el sistema inmunológico, va a afectar la cuestión estética, ¿sí? Y la cuestión del control de grasa, ¿no? Entonces, eso se observa mucho en cuestiones de endocrinología, ¿no? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing, ¿sí? Que manifiesta todo eso que acabo de mencionar, ¿no? Aumenta el cortisol, muchas veces es inducido por los medicamentos corticoides, o a veces es por una cuestión pues que biológicamente ya venía mal, ¿no? La glándula suprarrenal empieza a elevar el cortisol. Si pudiera hacerte una pregunta ahorita, sí, claro, que mencionas algo. Es muy común, y hasta yo he querido llegar a echarle la culpa cuando tú mencionas todo eso, y que a veces alguno de nosotros pudiera decir, bueno, yo tengo alguna, creo que son cuestiones que me han pasado, más que revisar nuestra cuestión emocional o mi sueño, o cuestiones de si realmente estoy cuidando esto, todo esto que mencionaste, lo que llego, y yo he visto que mucha gente le llega a pensar, porque llegan a pensar eso, es, tengo un problema endocrino, pero yo he escuchado que estos problemas son rarísimos, son ¿sí? fracciones mínimas de la población. Así es. ¿Sí? Entonces, como siempre ha sido más fácil, y eso es algo que hemos platicado, echarle la culpa a... Sí, es algo hormonal, algo del endocrino, tiroides. Yo quería preguntarte, esa enfermedad que mencionaste de Cushing es muy rara, muy rara. Es mucho más común en enfermedades de tiroides que la enfermedad de Cushing, realmente, ¿no? Es súper rara. El tratamiento es muy difícil y es con un endocrinólogo, ¿no? Pero sí que es súper rara. De las alteraciones hormonales, yo creo que la más común son las de tiroides, ¿no? Y luego ya las de ovario, y luego ya como tercero tal vez, las alteraciones de glándulas suprarrenales. Era lo que quería sí, pero es súper raro, sí, no, afortunadamente no es muy común como alteración endocrina. Pero a lo que yo vengo a hablar aquí del cortisol es cómo el cortisol está asociado al estrés y cómo el cortisol nos enferma por la vía del estrés, ¿sí? Como ya les decía, el cortisol se libera en la glándula suprarrenal igual que la adrenalina, y la neurohormona, por también nombre a la adrenalina, es precisamente la del estrés, ¿no? Entonces se activa la adrenalina, ¿no? Empieza la taquicardia, empieza la tensión muscular, la sudoración, la falta de aire, la sensación de agitación, ¿sí? Y después si pasa el evento uno se relaja, ¿no? Pero de manera secundaria empieza a activar el cortisol, ¿no? Al momento que generamos estrés corporal, empieza también una reacción inflamatoria, y lo que hace el cortisol es decir a la respuesta inflamatoria, decir, ay, cálmate tantito, ¿no? Pero cálmate tantito ya no hizo un relajo el cortisol, ¿no? Y entonces empieza la depresión, empiezan otras alteraciones, casi siempre cuestiones de infección, o sea, no nada más una reacción inflamatoria por estrés, sino ya más susceptibilidad de infección, porque como se activó cortisol, ya mi sistema de defensa ya no está al 100, ¿sí? Entonces ya más, así que me enfermo, esto me genera más tensión, esto me genera más radicales libres, y entonces ya me enfermo, ¿no? Entonces, si yo tenía predisposición, por ejemplo, para cáncer, o para depresión, o para algún otro trastorno mental, este pequeño empujoncito que se hace con el cortisol es como la gota que derrama el vaso, y entonces empieza la crisis,
más que otra cosa, el tema de hoy va el cortisol asociado al estrés, ¿no? Y decíamos hace un momento de que okay, estamos tan estresados y nos tomamos niveles de cortisol van a estar ligeramente más elevados, pero no lo suficiente como para generarnos un síndrome de Cushing, porque esta es una cuestión ya un poquito más, digo, iatrogénica, porque están consumiendo corticosteroides, ¿no? O por una cuestión ya genética, ¿no? Pero sí el punto importante es que si yo no sé manejar el estrés, este tipo de hormonas me va a empezar a generar un montón de alteraciones corporales. O sea, no nada más es de respira profundo, échale ganas, relájate, porque si yo ya me estresé, si se activó toda esta cascada y eso no va a ser suficiente, entonces yo tengo que hacer algo para compensarlo. Y esto es lo interesante. ¿Cómo voy a compensar si ya se activó el cortisol y ya me levantó toda esta cascada de estrés, ¿no? La buena noticia es que sí hay algo, ¿no? Y una de las cosas es, sí, primero, la mentalización, ¿no? Detectar que yo me estoy estresando, sí, tratar de controlar este estrés que ya tengo ahorita y lo siguiente, para lo que ya se activó, la cascada que ya se echó a andar, yo la puedo como nivelar más o menos o tratar de volver otra vez al balance con actividades que sean antioxidantes, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues el consumo de más omegas, la actividad física, comer bien, dormir bien, socializar, ¿sí? Entonces todo esto nos va a amortiguar el efecto negativo de esto, ¿no? Entonces, el problema en nuestra actualidad es que todo el mundo espera que si yo tengo algo alterado, yo voy a acudir con el médico para que me dé una pastilla, ¿no? Entonces, pues la realidad es que no hay una pastilla. Lo que se tiene que hacer es un cambio en el estilo de vida. Y cuando decimos eso al paciente, el paciente se enoja, así como, pues yo no vine a que me digas que tengo que dormir, que tengo que comer bien, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que socializar, porque no tengo tiempo, ¿sí? Entonces se hace muy interesante porque en la consulta, el paciente cuando uno les explica y les dice que es importante la higiene del sueño, los hábitos alimenticios, las actividades sociales, la actividad física, se enojan. ¿Usted cree que yo voy a...? ¿No? Así como si yo tuviera que adecuar las indicaciones biológicas a sus necesidades económicas, ¿no? Entonces, sí se vuelve como muy descabellado esta sensación, porque, digo, ¿en qué momento el ser humano perdimos ese sentido de lógica y biológica, ¿no? De decir, ahora, ¿qué es más importante, no? La vida, la calidad de vida o mis obligaciones con mi jefe, ¿no? Entonces, dejamos en segundo plano lo más importante, que es el mantener la salud, ¿no? Ya lo decía el Dalai Lama, ¿no? Que se le hacía absurdo que el hombre pierde, gana dinero y pierde la salud para después perder dinero para tratar de ganar la salud, ¿no? Entonces, sí, es una situación bastante complicada porque, para empezar, si llevamos un estilo de vida saludable que incluye estos 4 puntos, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y socializar, ¿sí? No tendríamos el problema con lo del cortisol, ¿sí? Pero una vez que ya lo del cortisol se echó a andar y algo de eso está alterando, pues empezamos a trabajar primero en calidad de vida, ¿sí? Entonces, y checar cuál de estas 4 cosas nos está fallando, ¿sí? Porque dicen, bueno, es que yo duermo, yo estoy acostumbrada a dormir 10 horas, ¿no? Sí, ay, es que más no significa que sea mejor. Si yo estoy durmiendo demasiadas horas, eso también va a afectar mis niveles de cortisol, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se duerma de 7 a 8 horas en un adulto, ¿sí? No más, no menos, porque entonces ya estamos hablando de que si alguien está durmiendo más, puede ser un indicador de que ya hay algo malo, ¿no? Y si yo intencionadamente no duermo bien, pues entonces me va a generar una alteración, ¿sí, José? Una pregunta, doctora. Parece que no se me escucha. Ahorita me hizo acordarme una pregunta. Es que ahorita me hizo acordarme, Héctor. Mi padre tiene cáncer y le salió una alergia y le inyectaron cortisol. Sí. Pero me parece que se excedieron, ¿verdad? Y lo inflamó feísimo, feísimo. Hasta que lo fuera drenando, le dijeron. Sí. Por medio de la orina, sudor y todo su cuerpo. Pero sí duró como un mes, ¿verdad? Sí. ¿Qué daños le pueden ocasionar? Sí, lo bueno que es reversible, por eso le decimos a las personas que no abusen de este tipo de medicamentos, porque esos son muy buenos, ¿eh? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis múltiple, así, pues se tienen que dar, porque si no, la gente se muere, ¿no? Se deteriora más rápido, se tienen que dar, pero pues se tiene que estar vigilando esto, porque al momento el cortisol también afecta la cuestión
una la retención de líquidos, ¿no? Entonces, sí, entonces tienes que poner siempre una balanza. No hay un tratamiento que no tenga alguna consecuencia que no nos guste, que es lo que conocemos como efectos indeseables, o sea, todo lo tiene. Y si los corticoides, como lo pueden producir un síndrome de Cushing iatrogénico y transitorio. Le quitas el fármaco y después de 2 o 3 meses la persona ya está otra vez. Y digo, a excepción de lupus, pienso que sí lo tiene que llevar para la vida básicamente transplantados, ¿verdad? Entonces sí es una cosa a la otra, ¿no? Pero el problema, por ejemplo, con los pacientes que tienen que tomar esto toda la vida, hablando otra vez de enfermedades autoinmunes y así como lupus, esclerosis múltiple, pues van a vivir con depresión. Y es una depresión que no se va a quitar solamente con el estilo de vida. Ahí sí les van a quedar antidepresivos porque su organismo no va a poder con los niveles de depresión. Son personas que si no tuvieran un medicamento antidepresivo van a vivir deprimidas todo el tiempo, mientras sigan tomando cortisol y no lo pueden dejar de tomar porque entonces pero afortunadamente son casos excepcionales, ¿no? Porque sí es una población, un porcentaje de la población bastante pequeña, ¿no? Pero ya en las cuestiones comunes es muy importante, les decía, ¿no? Si mi trabajo me está pidiendo que yo dañe mi salud durmiendo menos, yo tengo que evaluar si de verdad ese trabajo es para mí, o más bien, si yo puedo conseguir algo que sea mejor para mí, ¿no? Eso es uno, lo del sueño. Si yo ya tengo alteraciones con el estrés y yo no regulo mi sueño, la situación no va a mejorar y va a ir de mal en peor. Entonces es muy importante dormir bien. La calidad del sueño es otra cosa muy importante. Decíamos, no solamente se necesita dormir de 7 a 8 horas en los adultos, no es solamente la cantidad, sí tiene que ver con la calidad. Y la calidad significa que este sueño sea nocturno. Las personas que tienen que trabajar de noche tienen una desventaja terrible precisamente por esta situación que es un requerimiento biológico. No es un capricho, no es decir, ay, es que son ninis y que no quieren que el viejo les sople. O sea, no es una cuestión biológica. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que si voy a tener que sacrificar mi salud, ver realmente vale la pena, ¿sí? Trabajar de noche por un sueño. Bueno, no lo sé, ¿no? Porque al final vas a tener que gastar eso mismo para tratar de recuperar la salud que perdiste de ese trabajo, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es la cantidad de sueño, la calidad del sueño, ¿sí? Que sea completo, que no sea fraccionado. Si yo tengo obesidad, voy a tener un problema de sueño. Cuando pasamos a la fase profunda del sueño, que es la fase 3, el cuerpo se relaja, ¿no? Pero si yo tengo obesidad, mi cuerpo no se puede relajar y no puedo llegar a sueño profundo porque me muero, porque como estoy tan gordo, si mi cuerpo se relaja no voy a poder respirar. Entonces las personas obesas tienen lo que se conoce como apnea del sueño. Sí, aparte de que roncan y no oxigenan bien, no van a poder generar la fase profunda del sueño, no van a generar cansancio, van a tener problemas con el cortisol y el cortisol los va a hacer engordar, ¿no? Entonces, sí es muy importante entonces controlar el peso. ¿Y cómo se hace? Controlar el apetito, pero más que el apetito es la actividad física. Y es donde volvemos otra vez de que todo se conjunta, ¿no? Ya lo dijiste, tenemos todo para llevar una vida plena, pero ¿qué pasa? No, pues que se me antoja mucho, demasiados carbohidratos, ay no, qué huevos, voy a hacer ejercicio, mejor pongo a ver la tele, o sea, son cuestiones de estilo de vida que nosotros hacemos mal y que luego la biología nos pasa la factura y que entonces queremos que un médico nos revierta todo eso que hicimos mal con una pastillita, pero sorpresa, esa pastillita mágica no existe y todos los medicamentos que damos, todos tienen efectos indeseables. Y entonces la gente con sus malos hábitos tiene que culpar a alguien, o sea, no es mi culpa ser gordo, no es mi culpa eso, o sea, no tengo que echar a alguien ahí, es que lo que el médico me da recibe, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante como ir checando qué estoy haciendo yo, como para estar en el punto donde estoy, porque siempre es más fácil decir, ay, no, es que tengo problemas económicos, ay, no, es que, como todo, ¿no? Estar echando todo hacia afuera, ¿no? Ese locus de control externo que me ayuda a lavarme las manos, pero que al mismo tiempo me tiene tensa porque siento que no tengo el control. Pero la buena noticia es que todos tenemos el control, ¿sí? Pero nada más darnos cuenta de lo que estamos haciendo para ver las consecuencias que estoy teniendo, qué puedo hacer para modificarlas. Entonces, y cada todos tenemos sus 4 pilares, ¿no? Entonces, número 1, el sueño, ¿sí? Que ya dijimos. Número 2, la alimentación, ¿sí? Algo que me comentaba recién es precisamente la cuestión del cortisol y el consumo de carne, ¿no? Entonces, aunque sí es verdad que el hecho de que consumamos alimentos contaminados con hormonas, la realidad es en el efecto del ser humano es un poquito distinto porque al momento de que digerimos algunas hormonas,
se diluyen, por decirlo de alguna manera, se metabolizan con los ácidos estomacales, la presión es distinta, los receptores son distintos, así, y a lo mejor la cantidad de cortisol que yo obtengo por la carne no me va a afectar, pero lo que me afecta de la carne son los radicales libres, ¿sí? El exceso de proteínas y aminoácidos me genera tantos radicales libres que al final me va a impactar en una enfermedad, ¿no? Y está más asociada, por ejemplo, a cáncer del colon, ¿sí? Entonces sí está una asociación bastante estrecha con el consumo de carne y cáncer del colon, ¿no? Entonces, pero les digo, el problema con el consumo de carne no es por ahí tanto por el cortisol, sino por el tipo de todos los radicales libres, ¿no? Que a le aunamos la falta de fibra, el sedentarismo y el consumo de otras sustancias como demasiado azúcar. O sea, si ponemos de todo lo que nos puede hacer daño, exceso de carnes, exceso de carbohidratos o azúcares simples, ¿no? Los panecitos, pan dulce, ¿no? De la mañanita o de la noche, con el chocolatito caliente, que es sabroso, pero lleno de radicales libres, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante empezar a poner una balanza, ¿no? Y empezar a hacerlo como lo hacen las personas con diabetes, que se tienen que inyectar la insulina, decir, ok, a tantas calorías, ¿sí? Equivale tantas unidades de insulina, ¿sí? Y entonces decir, bueno, me lo voy a rifar, sí, me voy a comer un gansito que tiene que ser como 300 calorías, pero esas 300 calorías significa que yo tengo que salir a caminar 2 horas. Entonces, vale la pena esta tentación, si no, mira. Si no, luego chillado, que ay, porque estoy gorda. ¿No? Entonces, empezar a hacer como esa balanza, ¿no? Empezar a administrar la energía que entra con la energía que gasto. Porque si entra energía y no la gasto, se convierte en grasa. ¿Sí? Entonces, ay, ¿cómo estoy gorda si no consumo grasas? No, hija, pero consumimos un montón de azúcar, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante checar lo que estamos comiendo, checar lo que entra, ¿sí? Pues la cuestión de la alimentación y cómo hacemos ese gasto, de acuerdo en cuestión energética. Bien, y les decía del cortisol, ayuda a que haya mucho depósito de grasa abdominal. No es nada más el cortisol lo que genera el abdomen. Si o sea, no nada más es el estrés, es uno de los factores, ¿no? También puede ser el alcohol. Fíjate cómo busco uno rápido la justificación. ¿No hay un tipo de cuerpo que así guarda su grasa? Sí, el ginecoide, sí, pero tiene que ver con cuestiones hormonales y del estilo de vida, el sedentarismo genera esto, el estrés, ¿no? El consumo de alcohol, las cuestiones hormonales, el Cushing, sí, pero hoy por hoy también tenemos que ver que es por la dieta, ¿no? En otras generaciones no hemos tenido tanto consumo de carbohidratos simples como en esta, donde vas al súper o vas a cualquier otra tienda y lo único que ves son carbohidratos, o sea, no ves casi nada que te nutre y así viene, ¿no? Eso sí se vuelve bastante complicado. Entonces, el sueño, la alimentación, ¿no? Esos son dos factores muy importantes porque el sueño también me ayuda a nivelar, a tratar de compensar la cantidad de radicales libres. Si yo me desvelo de manera intencionada, me va a generar falta de compensación de radicales libres, ¿sí? Y entonces, si yo no consumo antioxidantes con la dieta, entonces no voy a enfermar, ¿sí? Entonces, si yo me porté mal en una cosa, tengo que compensarla con otra, ¿no? El sueño, alimentación, la siguiente, actividad física. La actividad física es muy interesante, tiene un efecto antidepresivo. Se ha visto que las personas que hacen ejercicio regularmente, por lo menos 3 veces por semana, durante 30 minutos, con una intensidad, o sea, no de correr, sino que como si vas a estar de algo, o sea, no corriendo ni trotando, sino caminando rápido durante media hora, eso es suficiente después de 9 semanas como un efecto antidepresivo. ¿Sí? Entonces, la serie de actividad física también ayuda con esta onda de los radicales libres, ¿sí? Y también ayuda a controlar el cortisol, ¿no? Entonces, ¿y cuánto cuesta? Tiempo, ¿sí? Entonces la gente dice, ay no, pues es que no, yo quiero pagar por algo, pero no esforzarme, o sea, pues no cuesta más que el esfuerzo, económicamente es gratis, ¿no? El dormir, pues, bueno, lo que necesitas es una cama, ¿no? Estoy muy cansado a veces hasta en el piso, ¿sí? Entonces, el generar los hábitos es una cuestión súper complicada, ¿no? La cuestión del cambiar los hábitos, porque yo siempre pongo el ejemplo de trabajar de noche, ¿no? Pero el problema es no nada más de trabajar de noche, ¿sabes? A mí lo que me genera es como más frustración es de que, ay, doctora, pues es que
en la noche está contemplando un novio, ¿no? Así como hasta las 2 de la mañana en el celular, o sea, estás perdiendo tu salud, o sea, ¿no? Entonces sí, se vuelve algo bastante complicado porque así como, ¿cómo te explico, verdad? Así como, más bien explicar, porque no entiendo cómo después vienes a pedir que te dé algo para revertir algo que de antemano sabes que te está haciendo mal. Y solamente porque en un momento te hace sentir bien, ¿no? Pues, te está hablando el novio, libera dopamina, es un efecto como una droga, ¿no? Y entonces luego viene la consecuencia, ¿no? Que es alteraciones por cortisol. Sí, vas a decir algo que sea. Sí, quería preguntarte otra cosa que se me hizo bien padre, porque es una de las sugerencias que les damos aquí cuando llegan a vivir esta experiencia de aprendizaje, que duerman bien y coman bien. Y ahorita me queda más claro por qué. Nosotros lo hacíamos porque sabíamos que había una alteración cerebral también, que se inflamaba el cerebro y pues todo lo que es el lóbulo frontal se pierde totalmente de la toma de decisiones, o sea, hay como cortocircuito y no se pueden tomar decisiones, o vivimos con ansiedad o muchas cosas, y lo sugerimos por eso, la buena alimentación y descanso. Decías ahorita algo bien padre que a mí también se hace importante, que la obesidad, eso es lo que platicábamos mucho también, ¿verdad? Que a veces que dicen que se sube el muerto, le digo, te chingaste 7 tacos de tripa, o sea, tu estómago sigue funcionando en la noche, pues bueno, se te sube, sientes que se sube, no vas a ser muerto, o sea, sientes que se te sube, no sé qué, o sea, es parte, creo, ¿no? De lo que, la parálisis del sueño. Y otra cosa que yo estaba observando es que también a veces no se puede conciliar el sueño también por las cuestiones no sanadas, por falta de terapia, pues, ¿verdad? De empezar como de muchas cosas, ahora sí, de trastornos que acarreamos en la vida, no saneados y que a veces ni sabemos que los tenemos, pues, pero que sí nos provocan insomnio. También la cuestión mental cuenta mucho, ¿no? Para la falta de un buen descanso. Sí, son un montón de factores, son muchísimos. Y quería preguntarte otra cosa, a ver si nos vuelves a repetir, ¿qué medicamentos que comúnmente conocemos contienen cortisol? Decías que algunos antigripales. Más bien son antiinflamatorios. Antiinflamatorios. La mayoría, y de los, ¿cómo se llaman? Descongestionantes nasales. De hecho, creo que ya no se venden porque el problema que tenemos es que cuando la frita tiene adrenalina, y ahora que tiene cortisol y gotitas para los ojos, entonces es muy común que la gente vaya a la farmacia y pida unas gotitas para los ojos para desinflamar. A mí me encantaba la Free. Sí, pero es más adrenalina. Pero hay otros que son antiinflamatorios, por ejemplo el Benjesi, que son para dolor en articulaciones, así. Pero casi siempre es hidrocortisona, ¿cómo se llama? Pero ahorita ya no se venden de venta libre, ¿no? Ahorita, pues afortunadamente junto con los antibióticos ya llevan como cierta regulación, precisamente por el daño a la salud que genera cuando se dan de manera de venta libre. ¿El exceso de cortisona genera depresión? El exceso de cortisol, cortisol. Puede generar depresión en algún trastorno de ansiedad. De hecho, por ejemplo, cuando una persona vive una situación traumática, un asalto a mano armada o una situación así grave, se tiene que dar hidrocortisona medicada para bloquear el cortisol corporal para que no me genere después un trastorno poliquístico traumático. Es una situación interesante, pero lo que genera este tipo de situaciones es el cortisol que produce en nuestro cuerpo, a excepción de que tengas que estar con esa medicación por periodos prolongados, como cuando tenemos el síndrome de Cushing inducido, por los pacientes que tienen que tomar este tipo de medicamentos por cuestiones autoinmunes o de trasplante. Entonces, se sugiere buena alimentación y descanso. Son cuatro cosas, ¿no? Hemos hablado sobre todo hemos hablado del sueño y la alimentación y la actividad física. Que la actividad física no necesariamente tiene que inscribirse a un gimnasio, porque luego me dicen, ay doctor, es que no tengo dinero para el gimnasio, o sea, yo no. Lo que quiero mostrar es que levantar pesas no te sirve. ¿Sí? Si tú quieres hacer actividad física para controlar la depresión y el estrés, levantar pesas no te sirve, tiene que ser un ejercicio aeróbico.
el principal y que se ha demostrado por este grupo canadiense es caminar. Y no es caminar ¿cómo se dice? Con el camino a Compostela o así, ¿no? Es 30 minutos diario con una intensidad como si fueras a hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, puntos, o sea, no es uno, no, es dos, ¿no? Entonces, ese ritmo, ¿sí? Durante media hora te garantiza que después de 9 semanas, ese es ese ejercicio 3 veces por semana, ya no vas a tener depresión en 9 semanas, sí, es una depresión leve. Hay dos preguntas. Sí. Gracias. Buenas noches, yo soy Cristo y soy miembro de aquí. Tengo una pregunta. Yo soy paciente positivo con VIH, tengo muchos años tomando el antirretroviral, que es Clonidaz con Panitas. Desde el principio yo supe que había ciertos medicamentos que estaban recomendados para evitarlos, porque tienen una reacción secundaria. ¿Me puedes ayudar con cuáles son más específicamente para tener una prevención? ¿De medicamentos que, porque es tubada o cuál es? No, ahorita es nuevo, se llama Vicardi. Ah, ok, la verdad es que desconozco, como no es mi área, es... Efavirenz, Truvada y la otra madre que no me acuerdo. Sí, lo siento, es que tenemos que revisar bien de que afortunadamente hay muchos recursos en la actualidad. Entonces, cuando queremos dar un fármaco, primero tenemos que revisar en una aplicación las interacciones farmacológicas, porque sí, efectivamente, hay muchos fármacos que interactúan de manera negativa, incluso la aspirina, que todos utilizamos así como sin nada, ¿sí? Hay algunos medicamentos que al combinarlos con la aspirina nos pueden causar sangrados digestivos. Sí, en un periodo de 24 horas empiezan a manifestar, por ejemplo, moretones, así. Entonces, sí es muy importante que si yo estoy tomando un medicamento y me asignan uno nuevo, checar las interacciones. Sí, y no está de más que uno puedes tener, buscar en internet, buscar interacciones farmacológicas y pones el nombre de tus fármacos, y te puede dar una orientación y entonces tú ya abiertamente lo platicas con tu médico. Gracias. Y ahora tengo otra pregunta. Sí. Cuando tienes una buena alimentación, balanceada, nutrida, pos, un buen descanso, sin embargo, tu situación de estrés o ansiedad sigue siendo, no constante, pero tengo picos, hablo de mí, tengo picos de repente, ya sea de ansiedad o de irritabilidad o depresión. Yo sigo entre esas. Digo, o sea, sí sería perfecto que el ejercicio podría ayudarme muchísimo, pero ¿qué otro pilar puedo tomar para poder ayudar? La socialización y el mindfulness, que es el cuarto punto. ¿Sí? Ok, el mindfulness es algo que son... Ah, perfecto. Sí, pero si aún a pesar de eso, mi estado de ánimo sigue así, y como decía José, ¿no? Un proceso psicoterapéutico sería Sí, también fue. importante. Por ahí me diagnosticaron con, bueno, no por ahí, un psicoanalista y un psiquiatra con un trastorno límite de la personalidad. Ah, ok. O sea, ¿cómo se dice? Borderline. Borderline. Ajá, el TLP o borderline. Ajá. Y pues mira, yo dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar con la etiqueta. Qué bueno. Soy yo, Sí, qué bueno, sí. y una persona profesional no me va a asignar un estilo de vida. Exacto. Entonces yo procuro llevar mi vida lo mejor posible. Sí soy retraído, si soy honesto, no me gusta mucho socializar, pero me esfuerzo hacerlo. Sí, porque fíjate, hay algunas situaciones como el TLP, pues es una etiqueta, me lo dije, ¿no? Pero la actividad terapia, la psicóloga no va a decir, ay, eso es un tratamiento para el TLP, o sea, no, la psicóloga va a decir, ok, ¿cuáles son las características que tú tienes cuando estás en hiper, ¿no? Como la ansiedad, como la irritabilidad, la impulsividad, y entonces te va a dar herramientas para poder controlar esos síntomas. Darte cuenta cuando estás perdiendo el control, darte cuenta cuando estás yendo hacia arriba y empezar a utilizar técnicas para desescalar, ¿no? Entonces, no es la etiqueta y tratar la etiqueta, es ver qué herramientas puedes adquirir para que tú mismo puedas manejar esos síntomas. Primero, reconociendo, ¿verdad? Los síntomas, ¿sí? Y que te digas, sí, es verdad, yo siento que tengo el control, yo siento que a veces soy muy intenso y ese ser intenso pues a veces no está chido, ¿no? Sí, es lo característico, sí, pero pues es cuestión de hacerlo consciente y modificarlo con psicoterapia, parece una psicoterapia. Muchas gracias. De nada. Hola, yo soy Henry, pertenezco. Jerry. Ah, claro. Hola.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa bueno, son dos. ¿Qué pasa cuando excedes los 5 minutos de tu caminar? Porque yo camino un chingo. Nada. ¿No? Otra pregunta. Yo tengo como que un cierto tipo, un problema y me saqué como, por ejemplo, análisis de sangre, de todo, de cáncer, no tengo nada. Entonces, yo llevo como 3 años tomando diclofenaco. Pero no frecuente, así diario, no. Porque a veces ni siquiera puedo pisar, mover nada, así como si estuviera fracturado y así muy, muy cabrón. Entonces mi problema es que no me han resultado, no me han hallado nada ni de cáncer ni nada. Entonces no sé si me dicen que me hace daño, pero la neta no sé si, solo me han dicho 2 personas, pero no sé si, por dónde proviene más. Los analgésicos de este tipo causan insuficiencia renal y es uno de los problemas más graves que tenemos en México, la cuestión de la insuficiencia renal. Entonces, sí es muy importante no abusar de estos antiinflamatorios. Lo ideal es, por ejemplo, si el problema es de dolor en los huesos, así, que te revise un traumatólogo ortopedista. Muchas veces esas molestias es por el calzado y a veces nada más poner ciertas plantillas o caminar de cierta forma, con ciertas posturas, alivia el dolor. Entonces sí es más importante eso que automedicarse, porque si algo te parece inocuo, como diclofenaco, aspirina, causan problemas graves. Te digo, en el caso de los analgésicos todos, insuficiencia renal. Pero es normal que un dolor, si me duele, por ejemplo, aquí, se me pasa acá y acá, así como que se me pasa. Migrante. Se me pasa, me duele una parte hoy y mañana ya no me duele otra parte. Eso, ¿dónde viene el problema? Porque habría que ver la circulación también. ¿Sí? Si tienes alteraciones en arterias o venas, va a empezar a generar dolor y cansancio, quemazón, de repente como caliente, de repente como frío. Entonces, son un montón de características que se tienen que revisar. Y cuando ya te revisaron, me dijeron, ok, no es circulación, no es óseo, no es muscular, no es por posición, entonces eso se llama, nosotros antes le decíamos un trastorno conversivo o un trastorno somatomorfo. Así que cuando yo tengo una situación de estrés, entonces empiezo a sentir dolor, y no porque me lo invente, de veras se siente dolor, pero los médicos no encuentran una causa que lo justifique por medio de análisis o estudios de imagen. Y no significa que lo estés inventando, sí lo estás sintiendo, pero es un trastorno somatomorfo. Y el estrés empieza a generar un montón de síntomas. Y ahí el tratamiento es psicoterapia. Y cuando no es suficiente la psicoterapia, se puede combinar con antidepresivos. ¿Sí? Y no porque estés deprimido, sino porque estás somatizando. Tu cuerpo está pidiendo auxilio porque hay un dolor que no puedes sacar. Sí, entonces lo saca en alguna parte del cuerpo. Hay quienes lo sienten en la cabeza, en el cuello, en los lumbares. Y así, cada quien somatiza diferente. Y si eso te viene en periodos de crisis, por ejemplo, que si la novia te dijo que siempre no, cosas así, y empieza el dolor, entonces esas son cuestiones conversivas. ¿Sí? Entonces ahí se ayuda mucho la psicoterapia para que te ayude a manejar las emociones y no que las emociones te invadan a ti y que luego somatices. Otra pregunta última, pero a veces estoy bien, normal, así no me siento, pero me duele, de todos modos, y hasta me duele la espalda, digo, no, siento como caliente, no sé. Y puedo estar bien y me duele, puedo estar mal, me duele, puedo estar dormido y me levanto con mucho dolor. Sí, habría que ver porque, digo, hay un montón de posibilidades. Las más típicas, digo, son cuestiones de postura y ortopédicas, si no, vasculares, de usar mejor como para que sea algo vascular, ¿no? Y ya otras pueden ser infecciosas, ¿no? Hay una enfermedad que es la brucelosis, que le conocían antes como la fiebre de Malta, ¿sí? Y esta puede generar problemas así súper raros y que son intermitentes, ¿no? Sí, habría que hacer un buen análisis. Lo recomendable es que vayas con un médico internista. El médico internista te va a hacer todo el escrutinio, ¿no? Entonces, descartan una cosa y se van a la otra, ¿no? Y abren un abanico de posibilidades y van descartando uno por uno, ¿no? Entonces, cuando ya descartan todo y de verdad se dice, no, es que no hay infección, no hay esto, no hay esto, entonces es psicógeno. Psicógeno no significa que estés loco o que tú te lo inventes, es porque precisamente las cuestiones emocionales están buscando una salida, ¿no? Y entonces lo que van a hacer es mandarte al psicólogo o a un psiquiatra. Diría mi padre, no estás enfermo. Sí, ¿no? Y psicoterapia, y te digo, ellas te pueden ir orientando, pero lo primero es que vayas con un médico internista. Para o compartir más Un médico internista. sus emociones. Háblame cuando puedes compartir tus emociones. Sí. Sí, porque, y el otro punto, ¿no? Entonces ya dijimos
una calidad de sueño adecuada, una alimentación adecuada, en el cual tengo que evitar los excesos, ¿de acuerdo? Tengo que evitar los excesos. Y si yo decido llevar una dieta especial, por ejemplo, vegana, ¿no? Entonces, hay que recordar los suplementos con B12, ¿no? Y ya, punto, ¿no? Y puedes seguir siendo vegano sin ningún problema. O si decido una dieta X, pues sí tengo que ver que no esté excedida y que sea acorde a mis necesidades físicas, ¿verdad? Y la actividad física, insisto, tiene que ser aeróbica para que nos genere el beneficio de regulación de radicales libres y antidepresivo. Tiene que ser ejercicio aeróbico, de unos 30 minutos, 3 veces al día, con una intensidad moderada. Caminar es suficiente y es gratis. Bueno, los que no tengan el celular se salen, ¿no? Entonces sale caro, sí, entonces sí, que vaya con bajo perfil, ¿no? No van a echarlos por caer, ¿no? Así como no llama mucho la atención, pues, pero sí para que hagan esta actividad, ¿no? Entonces, y la siguiente, que es la socialización, ¿sí? La socialización también puede ser buena, pero también puede ser dañina. Les decía, no es un mito, ay, es que la gente tóxica, no, es que sí, hay gente tóxica. El convivir con ciertas personas que están estresadas, terminan estresándonos, porque acuérdense que tenemos algo que se llama neuronas espejo, que nos ayuda a generar empatía. Entonces, no es raro que si yo convivo con gente que está estresada, me voy a estresar porque mi cuerpo está expuesto a esto. Mis neuronas espejo me van a decir, oye, hay que estar estresado, porque todos están estresados. Sí, entonces, yo estoy estresada y no sé por qué estoy estresada, pero convivo con pura gente estresada. Entonces, sí es muy importante que la socialización no sea tóxica. Y si por alguna circunstancia yo tengo que estar en una situación de este tipo, tengo que tener como un lugar de desahogo, ¿no? Para eso son las amistades. No las drogas, las amistades. Porque luego alguien dice, ay, no es que necesito desahogar porque me estresé un montón. Entonces, no. O sea, es la socialización. Sí, la socialización tiene que ser adecuada, tiene que ser satisfactoria, tiene que ser relajante. Les digo, si por situaciones de trabajo, porque es un ambiente tóxico, no se puede, pues bueno, buscar una forma en donde descargar toda esta toxicidad, como desintoxicarse. Hay gente que dice, no, es que mira, yo cuando llego a mi casa, que mis perritos llegan y me reciben, mira, yo con eso ya digo que ya el veneno se quedó allá, ya estoy tranquilo, o con mis gatitos, o con mi familia, o con los hijos, ¿no? O decir un pequeño rato con mis amigos, ¿no? Salgo con mis amigos una vez por semana y ahí hablo y tiro pestes de mi jefe, de mi jefa, de mis compañeros, y sí, descargo, ¿no? Y ahí es bien interesante porque ahí se trabajan con vínculos positivos, por algo son amigos, ¿no? Pero si cuando van con los amigos empiezan a pelear que porque viste a mi esposa así, que porque yo vi que le echaste el ojo a mi hija así, no, pues no, se aleja, que eso no sirve, ¿no? Pero sí es muy importante, el ser humano es un animal gregario, ¿sí? No podemos vivir aislados. La persona que vive aislada, habíamos dicho en una de las pláticas, neurológicamente se va deteriorando, ¿sí? Necesitamos dialogar, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos una convivencia, una socialización adecuada para que nuestro cerebro esté sano. Si yo me aíslo, me voy a enfermar. Pero si también voy y convivo con puras situaciones que me generan estrés, me voy a enfermar. Entonces, sí tengo que buscar este balance, y aquí es donde se encuentra complicada, ¿no? Porque me dicen, bueno, entonces, ¿qué círculo social me recomiendas, no? Entonces, muchas veces los círculos religiosos ayudan, sobre todo a las personas que están desocupadas, ¿no? Entonces, está bien que se sienten bien. Pero luego resulta que en ese grupo se metió una señora que me tiene envidia, que ya me metió en chisme, entonces eso ya no sirve y hay que buscar otro, como grupos, sí, pero sí necesitamos vivir en unos grupos donde sintamos esa integración, ¿no? De que yo llego y soy aceptado, me siento integrado y me siento con confianza como para poder externalizar el cómo me siento, el que me siento escuchado y que además tenga yo la capacidad de escuchar a los demás y sienta empatía y entonces me desintoxique. Entonces es muy importante la socialización para mantener activo el cerebro y mantenerlo sano, ¿no? Y lo de mindfulness, ¿sí? Lo de mindfulness es una de las cosas que se está agregando porque cada vez tiene mucha más evidencia de su beneficio, no nada más en cuestiones de depresión, sino en la ansiedad, ¿sí? El generar esta conciencia plena, ¿sí? El poder ubicarme en el aquí, en el ahora, y ser consciente de mis emociones, me va a ayudar a poderlas manejar, ¿sí? Entonces, en algunos países, sobre todo Canadá, ya están llevando mindfulness a las escuelas, en Finlandia también, ¿sí? Entonces, se ha visto ese beneficio que desde niñitos pues empiezan a enseñar a conectarse con sus emociones y cómo esas emociones afectan las cuestiones corporales y entonces ellos empiezan a tener control de su pensamiento que genera emociones y esas emociones que generan reacciones corporales.
¿sí? O de esas emociones que generan pensamientos que empeoran la emoción y que se enfocan otras emociones corporales, ¿no? Entonces, es una situación bastante interesante. El entrenamiento en mindfulness es muy diverso, ¿sí? Hay quienes revuelven mindfulness con cuestiones de budismo, quienes revuelven mindfulness con cuestiones de otras cosas, ¿no? Y no importa aquí. Lo importante en mindfulness es lo de conciencia plena, que lo hablamos una vez. Sí, el ser conscientes en el aquí, en el ahora, qué estoy sintiendo, en dónde estoy, y empezar a valorar que si realmente tengo que estar en esa situación, ¿no? Como las cuestiones en el trabajo, ¿no? Que de repente son situaciones que no nos gustan, que ya nos hicieron enojar, y yo tengo que poner una pausa. Si yo ya sentí que me rebasó, siento que va a reventar y así, entonces empiezo a respirar profundo. Todas las cuestiones de mindfulness empiezan con la respiración. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar si ya estoy perdiendo el control, una respiración profunda, y si puedo alejarme de ahí, sería adecuado. Si no lo puedo hacer porque mi jefe ya me trae y me va a aventar la taza con el café caliente si me salgo, entonces me va a respirar profundo, y de preferencia no mirarle a los ojos porque eso genera como que sienta que me está retando, ¿no? Entonces como que sí, volteas a un lado, volteas abajo, como no me importa lo que él crea, lo que me importa soy yo, hacerlo mindfulness. El mindfulness no se trata de controlarlo, se trata de mí, ¿sí? Entonces, tienes que estar perdiendo el control, respiro profundo, me concentro en los latidos de mi corazón, me concentro en la frecuencia y la intensidad de mi respiración, ¿sí? Mientras me voy desconectando emocionalmente con la persona con la que me estoy sintiendo irritado, ¿no? Entonces, si no puedo escapar, si puedes escapar, decir, ok, permíteme un minuto y entonces yo me voy a un lugar que tenga libre, donde pueda sentar cómodamente y empiezo a hacer los ejercicios de respiración y entonces detectar qué emoción me está invadiendo, si es el enojo, si son los celos, si es qué emoción negativa estoy sintiendo. Y mientras sigo respirando, voy localizando en qué parte de mi cuerpo está esa emoción, ¿sí? Normalmente hay gente que se le enoja aquí, o en el entrecejo, o tiene lo siente en el abdomen, ¿no? Entonces, una vez que yo ubico esa emoción, ¿sí? En el cuerpo, empiezo a imaginarme que esa emoción tiene una forma, ¿sí? Normalmente el enojo se siente como, bueno, yo lo siento como una piedra pesada aquí, ¿no? Entonces, y ya me empiezo a imaginar si es una piedra, pues si es una piedra con pico, si es una piedra lisa, si está fría, si está caliente, ¿no? Entonces yo me empiezo a imaginar que agarro esta piedra y entonces ya tengo el control sobre la emoción, ¿sí? Porque ya mentalmente la materialicé, ¿no? Y entonces es más fácil manipular algo que tratar de luchar con una sombra, ¿no? Entonces, si ya lo materializo, yo digo, ok, aquí está mi enojo contra mi jefe porque es un cabrón, es un hijo de la tal por cual, ¿no? Entonces, pero aquí está el enojo. Si ya no lo voy a tener aquí porque me voy a enfermar, entonces mentalmente lo materializo y ahorita esta emoción no me sirve porque lo único que va a hacer es que pierda el control y pueda perder el trabajo y entonces me vaya a afectar. Entonces, mientras termino mi trabajo, mi enojo no desaparece, está aquí, en la bolsa, ¿no? Entonces, y mentalmente, aunque sea algo como muy simple, funciona, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo ya materialice y lo ponga a un lado, ¿sí? Decir, aquí está, ¿no? Y yo seguir con mis actividades. Entonces, esa es una de un montón de prácticas de conciencia plena que se pueden emplear dependiendo cada circunstancia, ¿no? Entonces, les digo, son 4 pilares básicos, más esta novedosa que se está cada vez generando más auge, que es lo de conciencia plena. Sí, José. Gracias, doctora. Otra, es que a mí se me hace muy padre, pues, porque casi todos nos automedicamos por falta de este conocimiento. Hay muchísima ignorancia en cuestiones de nuestros sentidos. No nos han enseñado en ningún lado. No. Bueno, yo no aprendí en ningún lado, ni en la escuela, ni en mi hogar, ni... Y lo que aprendemos es de la telenovela, donde hay un montón de drama, ¿no? Entonces los mexicanos bien dramáticos, y porque, ay, porque sea. Totalmente, o sea, mi aprendizaje es de la música, de internet, hay muchísima información, buena y mala, pero yo me voy a lo que me ocasiona placer momentáneo más, lo que mi mente me pide. Sí. Series de violencia, ¿no? También por esta educación que yo tengo, pues, este aprendizaje de buscar lo que de cierta manera siempre he querido, pues, o llamar la atención, o tapar algún vacío que ni siquiera sé por qué lo hago. A mí se me hace muy padre esta información que nos estás dando, lo quiero comentar.
¿verdad? Aquí tenemos a alguien que llega por primera vez a conocer lo que hacemos, porque va a evitar que nos automediquemos si aprendemos estas prácticas, y también va a evitar la salida fácil, que es el consumo de sustancias. Bueno, dejemos a un lado que hay otra salida, se llama suicidio, que también es otra salida, o la autoflagelación, pues, o cortarlos. Y se me hace muy interesante. Nada más quería comentar esto, pues, porque es importante que pongamos atención, y más porque pues hoy pudiste venir, tenías ya tiempo por las cuestiones de la pandemia, que aprovechemos, pregunten si tienen alguna duda o algo, ¿verdad? A mí se me hace bien interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, y fíjate que algo que es muy importante que lo dices es de que ¿en dónde aprendemos a manejar las emociones? Pues en nuestra familia, ¿sí? O sea, y entonces no nos sorprende que ahora dicen, ay, estoy actuando igual que mi mamá, tan gorda que se caía cuando se hace lo de la chancla, ¿no? Y mi chiquillo con la chancla, ay, me convertí en mi mamá. Así es que lo aprendemos ahí, ¿no? Y entonces lo que están haciendo, les digo, en Canadá y en Finlandia, desde las escuelas te van enseñando, porque sabemos que en todo el mundo tenemos este problema, ¿no? De que, ay, sí, tienes que actuar, ¿verdad? Pero ¿dónde lo aprendes, no? Entonces, eso lo están haciendo estos países, pero nosotros ya como adultos, que ya sabemos que hay alternativas, entonces buscarlas y entonces accesar a cursos de mindfulness, de control de emociones, o control de la ira, o de este tipo, ¿no? Y también quería comentar algo importante respecto a la alimentación, no por el sistema digestivo, sino de información, ¿sí? Porque dijiste algo bien importante que era lo del internet, ¿no? Entonces es muy importante. Los pensamientos no vienen de la nada, ¿sí? Los pensamientos se estructuran a partir de la convivencia y los estímulos externos. Entonces, si mis pensamientos se están alimentando de violencia proveniente de televisión, entonces, ¿qué pensamientos va a generar? Pues de violencia, ¿no? Entonces, es muy importante con qué estamos alimentando nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, sí, pues está padre ver a lo mejor una serie de asesinos seriales, así porque, oye, qué interesante y así, pero hay que al final decir, ok, es una serie, qué interesante, pero pues no está chido, ¿no? Y contrarrestarlo con algo para que mi mente no empiece a actuar de manera, ¿cómo se dice? Porque imita, les digo, las cuestiones de neuronas espejos es imitación, ¿no? Entonces, para que no tienda a imitar eso, pues entonces compensarlo con alguna otra cosa, ¿no? A lo mejor pensando que hubieran hecho ustedes, o no sé, lo ideal es, digo, se oye muy horrible, así como, lo ideal es que no fumen, lo ideal es que no se desvelen, lo ideal es que no vean esas cosas, pero no vivimos en una burbuja, o sea, la realidad está, ¿no? Entonces sí hay que buscar con qué compensar todo eso que sabemos que estamos haciendo mal, porque todos hacemos algo mal, ¿no? Que si yo me excedí, por ejemplo, en el consumo de grasas o de carbohidratos, entonces ¿con qué lo voy a compensar? Porque no sirve de nada estar chillando y no sirve de nada, no lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces ¿con qué lo voy a compensar? Y es muy interesante después descubrir que esas conductas compensatorias de los malos hábitos resultan después motivantes y te generan buenos hábitos, y después te das cuenta que no necesitas eso que tenías que compensar antes, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, es cuestión de hábitos. Se da mucho, doctora, es cultural. Yo me acuerdo que iba a ver una película de Superman y yo era el personaje, por lo que, y no sabía por qué, o sea, pero es muy padre, pues, todo lo que estamos, o el interés que tenemos. Había algo que me dejó muy marcado, fue una película y que me o sea, pues son inducciones a la mente, pues, como hipnosis, que se queda la idea hasta hacerla real, ¿verdad? Yo así lo veo el día de hoy, pues, que toda la información que recibes fue como una inducción, o una programación. Vi la película de Cara Cortada, recuerdo, y para mí fue como el inicio de, pues, de lo que yo quería hacer, porque me vi reflejado totalmente en su vivencia humilde, rechazado, y alguien que pudo haber sido hasta más fuerte. Entonces yo agarré ese patrón de conducta, ¿no? Varios nos identificamos, yo creo que hasta muchos todavía en algunos centros de tratamiento he visto que lo tienen como ídolo. Fotos ahí de Scarface, de la película, así sentado con su puro así. O sea, y sí, o sea, y que todavía representando esa imagen, pues, o sea, una carencia.
qué importante es lo que nos acabas de compartir ahorita, que tuviéramos la capacidad de poderlo contrarrestar. Yo le digo mucho a la gente que evitemos al principio todo lo que nos, de cierta manera, emocionalmente nos mueve, como la música, algunos programas, y que lo modifiquen. Digo, ya con el tiempo, porque a mí me pasó, yo tuve que desconectarme totalmente de toda la información que tenía, tanto de música que me ocasionaba emociones. Tuve que desconectar Porque te televisión. condicionan al patrón de respuesta. Hasta seguir repitiéndolo, o sea, es como querer dejar de beber a un lado en el cantinero y ahí donde la estás sirviendo, o sea, va a haber la tentación. Entonces, algo parecido, o dejar de consumir donde el dealer las está preparando, ¿no? O sea, a la tentación va a estar siempre. Entonces lo tuve que evitar, porque no se trata de huir tampoco, sino de enfrentar, de enfrentar esa situación y poder estar, como dices, teniendo esa herramienta de poderlo contrarrestar. O algo en lo cual equilibrar. Sí, entonces yo les digo que va a llegar un momento en que puedan escuchar la misma música, pero ya su percepción de escucharla va a ser diferente. Eso llamamos lo del condicionamiento, porque nos sucede lo del perrito de la campanita, ¿se acuerdan de Pablo? Ajá. Entonces, al perrito lo condicionaron de que cada vez que se escuchaba una campanita, se prendía una lucecita roja, le iban a dar carne. Entonces, el perrito se acostumbró porque siempre había carne, ¿no? Entonces, llegó un momento en que ya no había carne, pero escuchaba la campanita o se prendía la lucecita roja y empezaba a salivar porque su cuerpo ya había quedado condicionado, ¿sí? Entonces, lo que hiciste fue bastante bien, o sea, evitaste los estímulos que generaban esa respuesta de consumo, ¿sí? Entonces, sí está bien por un tiempo, como mientras te haces consciente de lo que está pasando. Pero eso no genera el que desaprendas, como popularmente lo dicen. Eso no te ayuda a que te quites ese condicionamiento. Lo que te ayuda es que seas consciente y que resimbolices lo que está sucediendo, ¿no? Pero si hay unas cosas que no podemos ser como bien fregones de, es que a mí nada va a pasar, es que la droga a mí no me domina, yo puedo controlar el consumo, o sea, tampoco hay que echarnos esa mentira, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con las adicciones es precisamente la mentira contra nosotros mismos, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un punto que te iba a preguntar, me ganaste, ahora sí como que me la contestaste, antes de preguntarla. Mucha gente en los grupos, yo llegué a decirlo, hasta que después lo reconocí, hasta en el documental que nos saquemos de Atlante, de Víctor W., que fue el cofundador de Alcohólicos Anónimos, en la última etapa de su vida, cuando estaba muriendo, su último deseo fue, les pidió una copa de vino. O sea que el deseo imperioso siempre está, porque está registrado, creo. Sí, quedó biológicamente. Y en ese momento yo puedo reconocer que a mí también se me sigue antojando, es una realidad, o sea, ya me pongo a analizar, se me sigue antojando, pero ¿qué lo contrarresta? Veo lo que me causó y eso contrarresta que yo vuelva a consumirlo, pues la consecuencia, pues. Exacto. ¿Sí? Porque entonces ya estás usando tu lóbulo frontal. El problema es que cuando uno consume tanto y destruye el lóbulo frontal, o sea, no le vamos a pedir peras al horno. Hay gente que no lo va a lograr nunca porque no puede, sí, entonces ya quedó destruido, pero precisamente es importante intervenir cuando todavía se puede hacer algo por el lóbulo frontal y que tenga esa capacidad de decidir. Decir, aquí está chido, se me antoja, pero el costo de esta pequeña caída va a ser perder, entonces no lo vale y aunque se me antoje, digo, no gracias. ¿Verdad? Cuando se pierde esa capacidad es cuando ya hay un daño cerebral. Sí, el lóbulo frontal. Ya están frontalizados, que les llamamos como demencias frontotemporales. Pero mientras es que todavía lo siguen justificando y no quieren hacerlo, no lo quieren realizar. Sí, y lo peor es que no podemos ir en contra de la voluntad de la persona. Si la persona no tiene voluntad del cambio, estamos perdiendo el tiempo. ¿No? Claro. ¿Cuándo va a generar esa voluntad? No sabemos. A veces decíamos el tocar fondo. ¿Cuándo es eso? No sabemos. Es algo muy individual. Y bien decían, hay gente que no toca fondo en esa vida, ¿sí? Y pues no somos quien como para forzar a alguien. Y ya vimos que eso no funciona. Claro. Gracias. Yo tenía una connotación nada más que agregar. Me gustó mucho esta palabra resignificar. Particularmente tuve que vivir esta experiencia, cambiar este ámbito de negar el deseo de consumo por resignificar. Es decir, esto para mí fue así.
reconozco que me gusta, que me encanta, que me fascina la droga, pero también concientizo las consecuencias que tiene, lo que pasa después, todo lo que obtengo cuando consumo. Que no solamente la cuestión de placer, que es lo único que tenemos la mayoría de los adictos, la relación, o sea, el pensamiento relacionado al consumo es, me la va a pasar boca mal, voy a coger como voy a estar high, super chido por muchas horas. Y es una compensación inmediata al placer. Pero el día de hoy yo tuve que hacer una rectificación precisamente decir, ok, sí, todo esto pasa, pero detrás de toda esta lista que es mucho más larga, es mucho más dolorosa. Entonces reconozco, sí, sigo deseando la droga, ¿no? O sea, y eso me ayudó mucho a liberarme de la culpa, la pinche culpa que es como, híjole, es que yo estoy haciendo todo posible por no consumir, pero ahí está el deseo, como un loquito, no, o sea, y es una de las muchas premisas que dice que te van a quitar el deseo después que te dejas de consumir. Quizás, sí, algunas personas quizás funcionan, pero yo hablo desde mi trinchera, desde mi perspectiva y desde mi vivencia, yo sigo teniendo el deseo, pero ahora tengo la concientización que es lo que pasa después. Pues tuve que resignificar este concepto solamente placentero de drogarme tiene todas unas consecuencias. Entonces ya se abre el panorama a una cuestión de concientización, donde el significado de placer ya cambia a placer y dolor, placer y sufrimiento, placer y pérdida. Entonces, eso para mí ha sido quizás como el catalizador más importante que me ha dado la concientización, esta concientización de tengo la opción de consumir, pero por estas 24 horas, ¿no? Exacto, eso es lo más importante. Y sobre todo desde adentro, desde ti, ¿no? Sin que te esté presionando. Porque luego dicen, es que si lloran no más, o sea, no, desde mí, ¿verdad? Eso es importante, gracias por compartir. Yo también tengo algo que agregar. Bueno, a mí se me hace muy chido todas estas cosas. Interesante. Yo, lo personal, hablando como más o menos este tema, yo todavía sí cargo bien machín con ese deseo, porque desde los 10 años empecé a drogarme y paré a los 17, porque pues por unas cuestiones bien pesadas yo dije, ya toqué fondo, pero como dice, todavía existe el deseo, pero para mí el deseo es tan grande que me corto las uñas. Y en ese deseo todavía hay una culpa bien grande, porque yo no soy de esas personas que sueltan la culpa. Yo siempre la cargo y hasta la fecha del día de hoy cargo con muchas cosas y yo siempre me ando exigiendo cabrón. Y me exijo, tienes que hacer. Y eso que he estado en los grupos y aquí, que la conciencia, pero yo no entiendo mucha parte de esa, por qué la conciencia me sigue juzgando después de, ¿qué será? Pues 15 años, porque yo creo que mi conciencia se desarrolló a los 5 años, porque fue muy fuerte. Entonces, la culpa se me carga con la droga, un cabrón. Entonces yo por eso quise seguir consumiendo, porque yo ahorita que estaba escuchando te estaba pensando y dije, a lo mejor tus problemas de las piernas provienen desde ese punto de la infancia, desde la infancia. Y yo todavía sigo cargando con esa pesadez, con los problemas de mis abuelos, con los problemas de mi jefe, de mi jefa y estas cosas, porque yo siempre puse y sigo poniendo en primer lugar el dinero que mi recuperación, porque yo siento que mi recuperación se encuentra en el dinero y hasta ese punto mi corazón se ha hecho tan duro porque yo siento como una capa, literal una capa que nada me dobla y no lloro por nada, no puedo. Me dicen, es que tú te reprimes y es que porque yo creo esa personalidad, porque cuando algo me daña siento algo bien duro en el corazón, pero como una capa de piedra literal así. Entonces, en esa capa yo almacené toda la culpa, porque todo el camino voy así, mentalizándome y culpándome. Yo creo que, yo no sé por qué es tan grande ese deseo, porque a mí mi deseo es hacer lo malo, la neta, lo malo y decir lo peor que pueda y dañar a la gente, porque si yo tengo la oportunidad de dañar a alguien que me hace algo malo, yo sí lo hago.
Y mucha gente, Que descarga. ajá, mucha gente me dice, estás loco, porque la mirada se me vuelve horrible, horrible, me pongo así. Yo en un ratito yo me prendo así, no me... Esa mente se va, ese Gerardo que trabaja en muchas cosas se va. Porque a mí desde chiquito se me enseñó que la violencia es lo que te ayuda a salir adelante, es lo único que puedes cargar. Y yo todavía cargo con eso. ¿Por qué? Porque la otra vez un vato en Juárez se me cruzó la línea y yo lo agarré, le dije, bájate. Y que me la acerqué y le soltó un madrazo al vidrio. Se agrietó y se fue el vato, la neta. Pero empiezo a temblar, empiezo a sentir como esa convulsión y se me proyecta todo un ratito. Chale. Y es cuando siento esa satisfacción de cómo se rasca el cerebro, como si me estuviera drogando. Porque le dicen, tú te estás drogando con las emociones, alguien te va a matar las emociones, y me lo dicen acá ratito. Si no controlas tus emociones, te vas a morir, por eso estás tan enfermo de tu cuerpo. Y yo no entiendo por qué, porque uno aún así cargo con ese pinche deseo de hacer el mal, porque para mí, se oye gracioso a lo mejor, pero para mí hacer cosas así, a lo personal me sale fácil totalmente. Pero están motivadas, ¿no? Digo, no te levantes con la idea de, ay, a ver a quién agarro el día de hoy, ¿no? Digo, pasa algo y se te activa el sistema, le llamamos como cerebro reptiliano, que es el de la sobrevivencia, el del territorio, el de sobrevivencia, el de la lucha, sí, se activa, porque el otro está apagado, porque precisamente en esa edad que tenías es donde se va generando el remordimiento y esa situación, y parece que acá se salió de control, porque una cosa es tener conciencia y otra cosa es tener culpa, son cosas totalmente distintas. La culpa no ayuda, ¿eh? La culpa lo único que te hace es generar pesar, y es generar angustia, y es generar cosa mala, la culpa. Pero sí es muy importante ser consciente de las consecuencias de mis actos, eso es una cosa distinta. Pero si el control de mis emociones se sale de mis manos, entonces hay que buscar ayuda. Yo decía, esto de que esté somatizando las piernas ahora me da más sentido, porque tiene que ver con el infancia cuando se supone que vamos avanzando. Y en la medicina germánica, eso simboliza pues de que no avanzaste mucho en la infancia, mucho de lo que tú quisieras, pues, por este daño, ¿no? Entonces, de la medicina germánica está lo de la biodecodificación, ¿sí? Que te ayuda a entender y a sanar todo tu pasado y perdonar a las personas que estuvieron involucradas en las situaciones que al final te llevaron a hacerte daño, ¿no? Entonces, yo desafortunadamente no conozco a alguien así como para decir, mira, me pongo tal, pero hay un montón de alternativas, ¿no? Una es la medicina germánica o la biodecodificación, y algún terapeuta cognitivo-conductual, y empezar a buscar, ¿no? Ya de plano, así como de fondo, decir, ¿sabes qué? No quiero ir o no me sintió eso. Hay medicación, no es la primera línea. La medicación sí te va a ayudar a controlar impulsos, pero te va a tener desmotivado, te va a tener como aplanado y tampoco está chido, ¿no? Pero si ponemos en una balanza y decir, bueno, es que si no me medico puedo matar a alguien, entonces ahí sí es cuestión de poner en una balanza, pero sí te recomiendo que acudas a esto de la biodecodificación, y aquí ya no está diciendo que usted conoce a alguien. Ok, perdón. Sí, bueno, gracias. Hola. ¿Qué tal? No. Yo estaba ahorita escuchando y me iba como acrecentando una duda, porque a veces la información es muy útil, ¿no? Y bueno, yo soy de esas personas que ha tenido una diversa manifestación de reincidencias en las adicciones, que el día de hoy reconozco y no me avergüenzo nada de eso, ¿no? Porque me ha ayudado mucho a aceptarlo, no me ha ayudado mucho a reconocerlo. Y estaba escuchando desde el principio, el tema central era es un neurotransmisor también. Hormona. Una hormona, bueno. Y se me vino todo eso a la mente, ¿no? Como todo lo que produce placer cerebralmente, ¿no? Y yo, pues información he tenido, y obviamente sé que hay muchas sustancias que se encuentran en diversas situaciones, en el sexo, en la comida, en el descanso, en la diversión, pero yo me familiaricé mucho como con todas las partes negativas de este tipo de cosas, ¿no? Yo empecé a consumir, obviamente por investigación, por curiosidad, con el trasfondo de la historia, ¿no? Ay, es que estaba vacío, puta madre, ¿no? Pero al final, mi pregunta es, ¿a dónde queda esa cuestión donde ya hay cosas el estrés, para mí no es muy indiferente, porque yo con estrés o sin estrés llegué a consumir
y normalicé demasiado el consumo, ¿no? Ahorita escuchaba ya aquí que decía que no estemos como, o que pues estemos al pendiente como de esas cuestiones que nos hacen como reprogramar el cerebro para volver a pedir esas sustancias, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se normaliza demasiado? Cuando ya causa, porque yo no lo puedo negar así, o sea, muchas veces me preguntaron, ¿a poco te gusta vivir así? Y yo dentro de mí decía, sí, ¿no? Porque mi cuerpo lo decía, o sea, era una necesidad ya no nada más emocional, ya no nada más como de moverlo, como el te llama la droga. No, era una necesidad real para poder realizar ciertas cosas. ¿Qué pasa en ese momento? Porque yo escucho y parecía como medio sádico, ¿no? Porque yo disfrutaba, la verdad es que disfrutaba esas cuestiones, obviamente las consecuencias en la vida real no me gustan, porque pues ahorita cuando platicaba con él, cuando empiezas a perder, cuando empiezas a ver como que ya las cosas ya no te salen igual y que ya no tienes el control, obviamente esa es la parte negativa, pero las cuestiones físicas para mí en el consumo, a mí era una chingonería a veces vivir hasta ciertos, a llevar a mi cuerpo hasta ciertos extremos, y no de placer, sino de sufrimiento. Yo ahorita estoy tratando como de desidentificarme de muchas de esas cosas, porque la verdad es que he encontrado, no sé qué me pasó, yo sí quisiera tener una respuesta, pero y tampoco puedo decir que fue de un día a otro, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo empecé a encontrarle tanto sentido a buscar placer de esa manera, ni muchísimo menos reconociéndolo con la información que tengo, de decir, como lo decía Christoph, ¿no? Como lo decía Jackie, sí me gusta, oye, a mí me encanta, yo trato de, pues a veces hasta de disfrutar, hasta cuando paso y están fumando mota, digo, yo no puedo fumar, pero, ¿no? O sea, y no lo digo por una cuestión de burla de lo que estoy viviendo, pero trato de ya no prohibirme tantas cosas en mi cabeza que verdaderamente pasan, ¿no? Y considero que eso es lo que a veces me ayuda demasiado. Ahorita hablaban de los círculos de estrés, ¿no? Yo a veces, ayer hablábamos de eso también, yo a veces trato de ponerme como mi careta de yo soy bien pisador, yo comprendo, la verdad es que no, ¿ah? Pero esa parte de como liberar el estrés a través de otras situaciones que yo escuché, o sea, a mí la música me ama, ¿no? Yo viví de la música me dio para vivir y para morir, ¿no? Entonces, el día de hoy sí trato de organizar esas cosas y a veces hasta la tristeza la tomo como de, güey, ya no puedes sufrir por lo mismo, pero pues disfrútalo porque te gusta, ¿no? Es como cuando te metes a bañar y a la hora de tallarte la colita, pues te rascas tantito, es como algo que te da vergüenza, pero también lo disfrutas. Y reconocer que ese tipo de cosas te causan placer, es como que lo que a mí me causa demasiada culpa, ¿no? Y me hace decir, no, esto no, yo ya no me vuelvo a drogar, yo ya no genero droga, a mí ya no me vuelve a pasar. No, la neta es que no. Yo busco tanto en las relaciones, así como, soy muy romántico, ¿verdad? Pues nada más de más, porque a mí me gusta el caos, ¿no? A mí me gustan las pinches relaciones tóxicas, y reconocerlo es para mí a veces como muy confrontante, porque también encuentro placer, así químicamente mi cuerpo siente mucha pinche excitación por muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando esto se empieza a hacer como normal? Porque a mí eso es lo que más me tiene como un poco rojos a veces, ¿no? Porque siento como que todo está muy tranquilo, no está la ansiedad física como de querer drogarme, como de querer hacer tonterías, ¿ah? Pero sí está esa como, que busca algo que te genere, pues por lo menos andar estresado, ¿no? Y yo me engancho de cualquier cosa. Entonces, ¿qué opera? También yo soy de los que, yo no conozco como Gerard, ¿no? Yo como lo uso como hacerla de a perro, ¿no? Y ando en la calle tratando de fijarme a ver quién la caga, quién se atraviesa de más, al pinche chofer que me quiere cobrar los 50 centavos de más. Y digo, güey, pero yo lo disfruto. O sea, sí me doy cuenta que hay una parte de mí físicamente que lo disfruta, ¿no? Y también he tratado de quitarme apegos de los círculos de estrés. Por ejemplo, hay gente que a mí me aburre demasiado su manera como tan tendente a estar, pues como estar creando caos. Identifico que yo me normalicé eso en mi vida por la manera en la que yo me consideraba, ¿va? Pues tú no mereces más, porque la información se empezó a meter así. Una persona que piensa como tú, que siente como tú, que actúa como tú, pues ¿dónde puede estar? ¿No? Tú eres como de vecindad, la verdad es que no. Yo sí estoy de la ciudad, pero no soy de vecindad, no soy de barrio, del todo. Pero esa búsqueda como de redireccionar o renombrar, como que me ha sacado, pero reconociéndolo, y a veces no es como tan sencillo, porque hay cosas a las que yo no quiero soltar, la verdad yo no quiero soltar,
Pero mi pregunta es esa, ¿por qué se normaliza tanto este pedo? O sea, ¿por qué se normaliza tanto como la parte del estrés, a que también, aparte del placer, también el estrés a veces también es necesario, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, el estrés genera endorfinas y sí nos ayuda a sentirnos bien, pero hay diferentes maneras de afrontar el estrés. Hay gente que afronta el estrés de manera asertiva y aprende, ¿no? De esa situación. Quienes se paralizan y quienes se enferman. O sea, no todos vamos a responder igual ante el estrés. Y una situación puede ser para alguien muy estresante y para otros puede ser nada. Entonces, todo es bien relativo y es algo muy individual. Y tú bien lo describiste, ¿sí? Hay cuestiones que son como de la mayoría, de algunos pocos, de algunos menos, ¿no? Entonces, no todos somos iguales y lo que le funciona a uno no le va a funcionar al otro, ¿de acuerdo? Y algo también de la habituación, porque de repente uno empieza así, bueno, el organismo es así, para poder sobrevivir se tiene que adaptar, ¿sí? Tanto así, por ejemplo, yo tengo un gallo aquí por escribir, ¿no? Entonces, escribes, al principio duele, pero lo tienes que hacer y llega un punto en que el cuerpo dice, oye, pues te va a proteger y eso es genera un callo, ¿no? Y así, lo mismo en el sistema nervioso, ¿no? Empiezas a utilizar una sustancia que activa ciertas vías y cuando esa vía, pues ya se quemó, ¿no? Entonces empiezas con otra droga, empiezas otra vía, hasta que esa vía ya se quemó, o esa dosis ya no te funcionó, va subiendo, hasta que llegas a una dosis que te mata, ¿no? Entonces, o llega el síndrome de abstinencia porque dicen, ay, te voy a ayudar, te va a poner un centro, te quitan completamente la sustancia que hace la abstinencia y te mueres, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos que ver, no todas las sustancias funcionan igual, hay unas que son estimulantes, otras que son relajantes, hay quienes utilizan unas para activarse y otras para bajar, y hay quienes dicen, no, a mí las estimulantes me dan ataque de pánico y otros quiero las relajantes, o quienes al revés, ¿no? Me gustan las relajantes porque me mantiene todo tonto, yo prefiero estimulantes, porque además si es estimulante, tiene el pretexto, es que me ayuda a trabajar, ¿no? Entonces, hay algunas sustancias que sí, digo, los campesinos colombianos mastican hoja de coca, no consumen cocaína, esa que la hoja de coca porque es estimulante, ¿no? Como nosotros el café, o quienes, los argentinos con el mate, ¿no? Entonces, pero cada organismo es distinto, cada organismo tiene ciertas preferencias y el organismo siempre se va a tratar de adaptar, ¿no? Porque si no se adapta se muere. Pero tampoco tenemos que hacer que se adapte a circunstancias adversas. Desafortunadamente la neuroplasticidad tiene un límite, ¿sí? Y entonces si una persona se acostumbró a un estilo de vida y lo queremos meter a otro, si ya pasó a los 35 años, va a ser bien complicado. Sí se puede, pero va a ser muy complicado la transición, ¿no? Entonces es más por esas cuestiones biológicas, ¿sí? Porque todos somos muy distintos y se requiere individualizar los tratamientos, ¿verdad? No sé si quedó respondida o no. Sí. Poquito. Es que hay un montón de cosas, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Sí van a preguntar acá? Mistli, primero, acá levantó primero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahorita escuchando, y a como me he sentido, la duda de comentártelo. Desde que estaba niña tenía asma, supuestamente, ¿no? Entonces todo el tiempo tomaba medicamento para el asma y me llegaba crisis y me llevaban al hospital y todo eso. Pero hace poco fui con un especialista, entonces pues, me dijo que no era asma, que era una alergia. Desde ese momento, o sea, yo ya no me enfermé, yo ya no, ya el asma se me fue, como que dice, como que me metía que pues es una alergia y ya no me enfermé. Pero últimamente, o sea, no sé, hay algo en mí, no sé, yo siento que es ansiedad, o sea, no sé qué pasa, pero siento que me ahogo, ¿no? Entonces digo, no, el medicamento, de hecho antes de venir me lo tomé, pero digo, o sea, pero si no es asma, o sea, ¿por qué me siento así? Siento que, como digo, que es ansiedad, como ahorita, o sea, así estoy, que se me empieza a acelerar mucho el corazón y estoy temblando, me siento nerviosa y algunas veces me levanto y todo bien, pero otras veces me empiezo, ¿no? Así, o sea, mucho taquicardia y me entra el miedo de decir, a lo mejor me está pasando algo, estoy enferma de algo, entonces empiezo así como que a generar y empiezo a meter pensamientos, ¿no? Empiezo ay, no, si estoy enferma, si me pasa esto. Comencé a hacer ejercicio y hoy me sentía como diferente y también, ay, a lo mejor ya no voy a ir porque a lo mejor estoy enferma del corazón y me va a pasar algo. Entonces, siento
lo llamo así o siento que es una ansiedad, pero no he podido así como que identificar por qué o de dónde viene o qué me está pasando. Sí, porque ya hay un montón de situaciones, ¿no? Una realidad es que el asma y la epilepsia son trastornos que si empiezan en la infancia desaparecen en la adolescencia, eso es una realidad, ¿no? No todas las epilepsias, no todas las enfermedades asmáticas, pero sí la gran mayoría desaparecen en la adolescencia porque hay una maduración del sistema inmunológico y también ahí tiene que ver el cortisol. Hay una enfermedad que aparece ya en la adolescencia y en la vida adulta que es la psoriasis y que tiene una cuestión autoinmune igual que las reacciones alérgicas. ¿Sí? Entonces, las alergias, el asma, la psoriasis y todo esto empeoran cuando hay ansiedad. ¿Y qué es lo que empeora todavía cuando empiezan a meter pensamientos? Porque es una reacción inmune, se activa cortisol, empieza la emoción, ¿sí? Entonces empieza una emoción y yo la dejo pasar, no pasa nada. El problema es que ya le di importancia y ya le di un pensamiento, y entonces ese pensamiento va a aumentar la ansiedad. Y ese pensamiento más ansiedad, y ya cuando llega un punto de ansiedad, activa la amígdala cerebral y ya valimos que eso, ¿no? Entonces, sí es muy importante que una vez que detecten, independientemente de la situación médica que haya de forma que sí la tienes que tratar, ¿sí? Hay que aprender a detectar las cuestiones emocionales y cuando eso se nos sale de control, siempre hay un terapeuta al cual podemos recurrir. El terapeuta cognitivo-conductual es el indicado para poder separar qué empezó primero, si la emoción o el pensamiento, ¿sí? Y si fue el pensamiento, ya tienes todo en tus manos para poderlo modificar, porque el psicoterapeuta te va a ayudar a identificar pensamientos y al momento que tú controlas tus pensamientos ya no se va a aparecer esa emoción y ya no vas a tener las crisis asmáticas o alérgicas que presentas, pero sí es con psicoterapia, meramente. La mayor parte de los trastornos de ansiedad es meramente psicoterapia. Cuando la cosa ya se salió de control, por ejemplo, que no duermes, que los ataques de angustia son diarios, más de 2 veces al día, pues no puedes vivir y entonces se puede recurrir de manera momentánea a algún tipo de medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos, pero no es de primera elección. La primera elección es, si ya descartaron la cuestión médica, que no hay nada de peligro, entonces va a la psicoterapéutica, insisto, cognitivo-conductual, que es la más rápida y la más incisiva, es decir, ok, eso lléname estas escalas, vamos viendo con esta técnica, esos son los pensamientos dominantes que generan estas emociones, entonces vamos a ir viendo cómo los puedes regular y te dan el poder, te empoderan para que tú puedas controlar esos pensamientos y por lo tanto controlar esas emociones. Oye, se hace una pregunta, bueno, aquí también hay. Porque aquí agarramos, Bueno, ahorita tú en el momento que quieras la dices, ahorita paso escucho que cada uno de nosotros tenemos un diferente concepto de estrés. Así es. Si nos comentas cómo lo ve la... Sí, porque efectivamente el estrés tiene un montón de definiciones dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay algo que conocemos como el estrés oxidativo, que tiene que ver con los radicales libres, ¿no? Entonces, hay muchos radicales libres y genera estrés oxidativo, que lo que va a hacer es dañarme la membrana de todas mis células de mi cuerpo y entonces me enferma de lo que sea, ¿sí? Si yo tenía predisposición para diabetes, hipertensión, hola, ¿no? O si yo tenía predisposición para una enfermedad mental como esquizofrenia, ahí está. Entonces, ese es el estrés oxidativo. Y hay otra situación que conocemos como el estrés social, que es esa situación incómoda que me despierta un malestar emocional, que casi siempre este estrés tiene que ver como con el enojo, como la ansiedad, como esa situación de que no doy el ancho en una situación que me sobrepasa, y entonces eso se define como estrés, ¿no? Estoy en una situación a la cual no tengo yo las herramientas o la sensación de que puedo cubrir esa demanda, y entonces viene el estrés psíquico, que al final se convierte también en estrés oxidativo y se vuelve en una enfermedad, ¿no? Entonces, el estrés en general se refiere a estos dos puntos, ¿no? A partir de lo biológico, con radicales libres, a partir de lo psíquico, a esas demandas a las cuales no puedo dar yo una respuesta, que siento que me sobrepasa, y entonces empiezan estas emociones como enojo, frustración o ansiedad. Sí, gracias. Sí, es que yo estaba recordando, hace unos meses estuve en un tratamiento. Entonces, en ese tratamiento yo me inyectaba cortisol, 25 mililitros de cortisol, fueron en un periodo de 3 semanas a un mes, lo que yo me estuve inyectando. Entonces yo tuve la misma reacción que comentaban allá atrás. El estómago se me inflamó muchísimo, me provocó estreñimiento y demás cosas. Pero la cuestión emocional yo sentía que empeoraba, o sea, si de por sí sentía que
que no la podía controlar, sentía que empeoraba más. Y entonces yo no sabía que era debido al cortisol. A mí me provocó muchas reacciones en el cuerpo, como ahorita decía Gerardo. Y fue algo que sí me comentó un médico. Debido a lo del cortisol, tuve un problema de retención de líquidos. Se me hinchan los pies, las piernas me duelen muchísimo y fue debido al medicamento. Entonces, yo puedo pasar días con dolor de espalda. Si de por sí yo sabía que muchos de los dolores que yo tengo son provocados, yo misma los provoco. ¿Por qué digo que yo misma los provoco? Porque mi cuestión emocional yo la mando hacia mi cuerpo, cuando no la libero, la mando hacia mi cuerpo. Entonces, muchas cosas que yo mando hacia mi cuerpo, que salgan a través de mi cuerpo, la mando hacia la espalda y hacia las piernas. Entonces, es algo que yo he ido con médicos y me dicen, no es que tú tienes una excelente salud, porque igual me han hecho exámenes de todo y me dicen, no, tú tienes una excelente salud, tú estás muy bien, pero los dolores siguen saliendo. Entonces, yo ahorita hice mi conclusión, que era debido al cortisol que yo me estuve inyectando durante un periodo de casi un mes, 25 mililitros diarios. Entonces, eso a mí me provocó tanto problemas emocionales como físicos, porque a través de eso pues, he tenido más reacciones, no nada más la retención de líquidos, sino tanto en el periodo menstrual, muchísimas cosas. Me ha generado, pues ahora sí que mucho dolor físico, eso. Entonces yo no sabía que era debido al cortisol, a tanto cortisol que me he inyectado, porque ese tratamiento lo he realizado 2 veces. Precisamente me acaban de decir ayer, ¿sabes qué? Es que tienes que dejar que tu cuerpo deje salir todo eso que ya le has inyectado, porque por eso han venido muchos problemas en mi salud. Que de verdad yo sí creía que, porque de hecho me decían, yo soy de las que me quejo de algo, a mí diario me tiene que doler algo, diario digo, ay, me duele la cabeza, ay, me duele las piernas, ay, entonces a mí me decían, y hay muchos comentarios, ¿no? Es que tú estás loca y diario te tiene que doler algo. Yo no sabía que era debido a eso, entonces hoy apenas como que hice mi conclusión de que era debido a eso. Porque sí, o sea, me ha pasado que me hacían exámenes que no es nada, o sea, todo. Y yo sí creía que era todo mental, que yo era la que decía, ay, pues déjame que me duele la mano, o déjame que me duele la pierna. Entonces, sí es como un comentario y también una duda. Gracias por compartir. Sí, pero nada más que si estas situaciones de somatización ya venían desde antes de la aplicación de la medicación, sí sería bueno darse una oportunidad con la medicina germánica, con la biodecodificación. Sí, que es sería cuestión de que lo intentaras, porque si ayuda, sobre todo cuando son lugares bien identificados, bien localizados y asociados. Como que se me dio una emoción. Gracias. Yo de nuevo. Ay, déjame hablar. Estuve reflexionando mientras muchos hablaban. Hay personas en este grupo en esta Lugar. alternativa que formamos todos. Hay muchas personas que llegan no siempre por las drogas, no siempre por el alcohol. Hay personas emocionales, hay personas codependientes, hay personas con cuestiones alimenticias. Entonces, a lo que alcancé a percibir, nuestro conflicto neurálgico es la discusión que todos. Entonces, todos los tenemos diferentes variantes, tanto en la impulsividad, como en la neurosis, como en la violencia, como en la imprudencia, hay muchas variantes y cada uno las manejamos diferente. Pero qué importante saber esta parte de los radicales libres, del cortisol y de las cuestiones que podemos utilizar para poder compensar estas cuestiones y poder vivir un poco mejor. O sea, yo por ejemplo soy las sustancias, pero más allá que las sustancias son mis emociones. O sea, ahorita no consumo, ¿no? Pero sin embargo sigo consumiendo emociones. O dejando de llevar o invadido. Exacto, entonces sigue generando drogas en mi cerebro que me siguen tocando. Así es, porque eso es algo bien importante, como decía el ingeniero, ¿no? O sea,
No nada más son las cuestiones hormonales, son las cuestiones de neurotransmisores. Por ejemplo, el neurotransmisor, ese sí es un neurotransmisor implicado con el placer, es la dopamina, por eso utilizamos TDA, estoy bien dopado, estoy bien high, ¿no? Y entonces, y también está nosotros, ¿no? Serotonina, noradrenalina, que tiene que ver con la ansiedad, la serotonina que tiene que ver con depresión, acetilcolina que tiene que ver con la memoria, ¿no? Entonces, y a partir de la teoría de los neurotransmisores es que los psiquiatras medicamos. Te voy a dar algo para subir serotonina, pero ya les dije, o sea, ese es como último recurso. No tendríamos que recurrir al psiquiatra si nuestro estilo de vida fuera el adecuado. Insisto, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, socializar y mindfulness. Si hacemos todo eso ya la tenemos ganada. Entonces, si yo ya tengo una cuestión alterada, entonces primero hago conciencia, segundo, verifico si quiero o no hacer un cambio, ¿sí? Y si digo, ok, si me la rifo, ¿sí? Porque yo sí quiero ser distinto, yo no quiero vivir en esto, yo quiero algo distinto, ok, pues ¿qué tengo que hacer? Una piña no, es estilo de vida. Sí, entonces, y eso es gratis, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, no sé si... pues sí. Sí, quería compartirte algo. Estamos viendo ahorita nosotros, más bien buscamos información para ampliar un poquito nuestro conocimiento y pues ahora sí como poder prestar, así como trabajando con nosotros y poderlo facilitar. Porque es la intención que tenemos aquí como Wilson & Me, va a ser como un estudio, buscar más herramientas y de cierta manera vivirlas nosotros, experimentarlas y si es necesario hasta modificarlas y hacer otra cosa, o sea, porque así son las cosas. Pero estaba viendo, las sugerencias que nos diste ahorita son maravillosas, pero concientizarlas y adaptarnos está bien cañón, porque estamos trabajando ahorita nosotros en quién eres, de dónde venimos, para saber para dónde vamos. Y en esto estamos observando la cuestión del temperamento, que es la cuestión genética, que es el paquetito con el que llegamos. O sea, para empezar tenemos una herencia marcada de hábitos que están genéticamente metidos en tus cromosomas, tus células, en todo. Y luego más aparte, el medio ambiente, que es donde se desarrolla tu carácter. Entonces, desidentificarnos o salvarnos de esto está bien cañón, Cecilia. O sea, vivimos en circunstancias donde, fíjate, es que tú diste unas sugerencias bien padres que normalmente se dan. Es que cambiar tus hábitos, buena alimentación, descansa bien. Pero ¿qué tal descansar cuando en tu casa hay necesidades? O sea, pobreza extrema, donde si no funcionas, donde sales a funcionar y hay locura tremenda. O sea, digo que es un problema social, o sea, se necesita realmente tener un estado de conciencia que está bien cañón de identificarnos. O sea, sí es algo con mucha responsabilidad, porque es algo que dijiste al principio. ¿Cómo es posible que le demos más valor a las cuestiones materiales que a las cuestiones de salud? Y quiero decirte que todos, y aquí estoy con todos, le damos más valor a esas cuestiones. Hubo algo que yo le dije a Cristóbal, le dije, mira, con lo que estás ganando porque tenés un empleo, ¿te acuerdas? Que te dije, ganas al mínimo, pero tienes una calidad de vida mejor y eso no lo ves. O sea, tu exigencia es puesto mejor, o sea, por el amor de Dios, o sea, y no vemos que con esa calidad de vida, no, con ese empleo que no te exige tanto, tienes una calidad de vida saludable. Y muchos de nosotros no alcanzamos a tener ese estado de conciencia, ¿sí? Queremos más, y horas extras, y más. O sea, no, es algo en serio que estamos mentalmente programados y salir o sea, aquí venimos, está bien padre, esta reunión de estudio que está muy padre, que te agradezco mucho, Silvia. Pero mira, mañana todos volvemos al mismo canal, porque es una corriente tremenda. Entonces, lo que decías, trabajar individualmente no es fácil. ¿Por qué? Porque si sabemos quiénes somos, yo puedo entender perfectamente a Héctor, ¿verdad? O sea, tengo
esa comprensión porque yo pasé por lo mismo. Yo también me desarrollé en un medio ambiente donde chingate lo primero que se atraviesa. Vengo de Polanco, vengo de una familia disfuncional, o sea, vengo de un aprendizaje donde el umbral del sufrimiento se hizo tremendo que hasta para pedir ayuda, mira, yo me siento agradecido porque siento que lo estoy enfrentando, pero hasta para pedir ayuda me costó trabajo, o sea, de esas gentes que dices, yo me muero en la raya, cabrón. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que yo aprendí, o sea, ese es mi medio ambiente, o sea, y hasta lo justificamos como dice él, o sea, pues es que es cotidiano, está bien, hermano, o sea, está bien, pues ¿quién va a pagar? ¿Eres tú? ¿Quién va a vivir? ¿Eres tú? ¿Quién no va a poder vivir? ¿Eres tú? Yo es lo que les digo. Yo les digo, estas son alternativas, y está bien, a nadie se le está imponiendo nada. Yo le estoy diciendo lo que yo tuve que hacer nada más, ¿verdad? O lo que fue necesario para mí y que no es agradable. Claro que no es agradable dejar de escuchar la música, hacer cambios en tu vida, no es nada agradable. Pero yo siento que es parte de empezar a enfrentarte. Cuando empiezas a obtener resultados, es algo maravilloso. Y no se trata de huir, porque yo estoy en contra de eso. Porque muchas veces pensamos, hay que hacer una granja para hacer así como una comunidad, ¿verdad? Terapéutica. Si nosotros tenemos la razón y ustedes no, sociedad jodida, ustedes no, o sea, una aldea, en serio, así como Osho que hizo su ¿verdad? En serio, o sea, es como huir de una realidad, o sea, y no, es lo más importante. Ahora, mira, está bien sencillo, solamente nosotros sabemos lo que traemos en el costal, cada quien sabe lo que lleva cargando y sabe por qué está así, y no podemos engañarnos, es una realidad. Sí, en serio, tu umbral del dolor no se va a acabar, y no lo digo yo, por eso me encanta el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? El 5º capítulo es enfático. Si quieres realmente, pero ¿quién desea ser rigurosamente honrado? Dice el programa, sincero con él mismo y con los demás. Muchas de las cuestiones emocionales es porque tenemos secretos. Secretitos. Intenciones. Pues, ¿cómo se va a acabar la cuestión emocional? Si vas con el psicólogo y nomás superficialmente le platicas, pues, y quieres que te sane. Pues así como tú dices, pues dame unas pastillitas para tranquilizarme. No. No me sentía, pues, No se va a tranquilizar, pero a usted lo que le va a servir es enfrentar su problema, que no quiere decir con nadie. Porque ya siente que lo están descubriendo y digo, ¿quién no se enferma cuando sientes que te están cachando? No puedo, digo, o sea, es que es bien sencillo cuando encuentran la raíz. Yo se los digo porque le quebré un jarrón a mi mamá a la edad de 9 años. Un jarrón, ya es que las mamás se dan jarrón chino, cerámica, así chida. Lo amaba ese jarrón mi madre en la sala. Lo escondí y acomodé el mueble. Nomás para que veas cómo uno mismo se genera el sufrimiento. Me generó un miedo tremendo, ¿verdad? A partir de ese momento venía mi madre y yo ya sentía como que mi madre ya sabía que yo lo había quebrado y no me animaba a decirlo. Pues, y luego otra. Cada que me hablaba mi madre decía, me va a regañar porque ya se dio cuenta. Y no era, y cuando sabía que no era eso, decía, no se dio cuenta. Pero si el temor y la angustia, fíjate lo que genera un secreto. Tan fácil que era decirle, bueno, hubo un momento que 4 meses, doctora, 4 meses. No se dio cuenta. Se dio cuenta, halló la bolsa con el jarrón quebrado. La evidencia. Y luego sabía cosas mías donde yo las guardaba, me escondiste, y pues lógicamente se dio cuenta que yo fui. En ese momento me habla, 4 meses de sufrimiento. ¿Y sabes qué fue lo que? Sí me regañó, sí se enojó, pero fueron 5 minutos. 4 meses, que hasta el sueño se me iba, que hasta escuchaba cada vez que me hablaba para ir a la tienda, el pánico. O sea, ¿cómo nosotros mismos, verdad? Nos matamos, hombre. En ese tiempo,
yo empecé, como tenía muchos prejuicios de la religión, en ese tiempo entraba a mi cuarto y veía fantasmas. Yo no me drogaba, y veía en la ventana que se asomaban, y sentía que me iba a salir el diablo por abajo. Y fíjate, o sea, yo ya tengo una información religiosa que si yo mentía y no decía la verdad, iba a suceder eso, y me estaba sucediendo. Sentía que me agarraban por atrás, pero literal lo sentía, así. ¿Verdad? Y salía con los pelos de punta parados, y no, o sea, empezaba, sentía que el Cristo que tenía así en mi cuartito, ¿verdad? Se me quedaba viendo así. O sea, tenía que voltearlo, en serio, o sea, fíjate cómo la información, por una acción mía, y no saber cómo... Los secretitos, ¿no? Secretitos. Pero es que yo tengo terapia. Pero si le dices al terapeuta la verdad, desde ahí radica mucho, ¿no? Muchas cosas. La honestidad. La honestidad primero con uno mismo, como acabas de decir, ok, necesito ayuda, ¿sí? Y segundo, con quienes acudes a pedir ayuda. Porque, digo, en mi caso como psiquiatra, sí de repente llegan muchas personas buscando ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le dijo a la esposa que si no iba a atenderse, no lo recibía en la casa, ¿no? Entonces, realmente no estaba buscando ayuda para cambiar, estaba buscando que su esposa le abriera la puerta de la casa, ¿no? Y entonces acude, y es bastante frustrante porque uno como profesional pues sí quiere ayudar, pero ya cuando está viendo que está como, o sea, no ayudar sino colaborar y hacer uno su trabajo, pero cuando empieza a haber resistencia y dice, bueno, pues ¿qué hago, no? O sea, me pagan por mi trabajo, entonces trato de hacerlo bien, pero desde ahí no sabe quién no va a revisar, ¿no? Y lo triste porque uno ve cómo están engañando a la persona que nos están llevando, ¿no? Ya sea la esposa, los papás, ¿no? Y bueno, finalmente quienes salen perjudicados pues son las personas. Digo, a mí me pagan en ese momento, ¿no? Pero el beneficio no lo van a tener, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero sí, los secretitos malos, las mentiras malos, sí, para uno mismo. Son para uno, ¿verdad? Exacto. Una pregunta. Sí, porque ya no se nos acabó el tiempo. Dos cosas rapidísimo. Sí, bueno, primero desde febrero que no venías, agradecerte el tiempo, el interés que hayas venido. Yo admiro mucho tu trabajo, es muy buena en lo que haces, me sirvió mucho escucharte, ya te quería escuchar en este foro, que es tu casa, yo me declaro tu fan. Eso por un lado, y por otro, si nos puedes mencionar ya para finalizar, dónde te podemos contactar, cómo te podemos contactar, si me pasas tu link para agregar a la charla. Gracias. Gracias. Fíjate que desde marzo, por la cuestión de la pandemia, dejé de dar consultas, yo la realidad es que no estoy consultando, ¿sí? Entonces sí, y pues no sé cuándo se va a reactivar, cuando los niños regresan a la escuela tal vez, porque sí, ahorita dejé la bata colgada un ratito, ¿no? Y ahorita nada, estoy trabajando en el hospital psiquiátrico, acá por hay unos zapatos cerca del aeropuerto. Ya los espera. Sí, pero no atiendo consulta externa, nada más los que viven ahí. Por eso. O sea, si no puedes consultar en línea. No, porque tengo un chiquillo que trae eso y ya me ha aplicado varias muy vergonzosas, entonces no. Entonces, más adelante, cuando sí, cuando retome, con mucho gusto. Lo compartimos. Creo que es todo, y pues yo también te doy las gracias, Ceci. Gracias. Y un aplauso. Gracias.